grandesmaestros.unam. Precisamente lo que podemos hacer es tomar todos aquellos relatos que hemos calificado como míticos por tener las características obtenidas anteriormente. Y ya que tenemos muchos de estos relatos, empezamos a ver cuáles son los elementos más comunes. Y entre los elementos más comunes, por cierto, no nada más mesoamericanos, empezamos a ver el primero. Se está hablando de un mundo que está muy mojado, muy lodoso. Es un mundo totalmente inestable, no es duro. Qué raro que todos hablen de esto. Se está hablando también de una luz que es muy tenue. Todavía no hay la luz que surge del sol. Tampoco es la noche absoluta, aunque muchas veces sí se nos habla de noche, pero de una noche iluminada por esta luz tan tenue. Se nos habla también en muchísimos mitos de que la tierra estaba poblada por seres, y estos seres muchas veces se nombran como animales. Algunas veces también se les da nombres extraños que dan a entender que son hombres. Por ejemplo, entre los huicholes actuales, los hombres codornices, los hombres hormigas, se oye muy frecuentemente esta expresión. Se nos dice que todos pueden hablar con todos. Hay una tremenda posibilidad de comunicación entre todos estos seres. Se nos dice que cambian. Y se nos dice también que piensan, sienten y obran como si fueran seres humanos. También se dice que entre todos ellos, en un momento determinado, tiene que surgir un rey o un jefe. ¿Por qué? Porque empiezan a comportarse todos de una manera demasiado violenta. Entonces es necesario alguien que ponga orden. Y se nos dice también que las cosas o todos estos seres van empezando a constituirse en la forma que ahora tienen las criaturas, pero no totalmente. Y se nos habla que todo se transforma definitivamente cuando el sol sale. Entonces, todas estas pistas nos permiten ver que aunque los mitos son tan diferentes unos de otros y hablan de tantas cosas tan distantes, tienen muchísimos de ellos estos elementos comunes, y que los que no los tienen caben perfectamente en este esquema. Entonces, esto nos da la confianza para empezar a ver cómo era la creación del mundo. ¿Por qué todo era húmedo? ¿Por qué todo era medio oscuro? Y así seguimos haciendo una especie de marco, un parámetro con todas estas cosas, simplemente hipotético, para después irlo llenando y que nos sirva para explicar todo este misterio. Entonces vamos a tener que definir que hay un tiempo-espacio, pero que no es siempre el mismo. Nosotros conocemos el tiempo-espacio del ecúmeno, pero se imagina también un tiempo-espacio
que es otra dimensión totalmente distinta. No es nada más que sea un apartado, sino que la naturaleza del tiempo y la naturaleza del espacio también son muy diferentes a las naturalezas de nuestro tiempo-espacio. Las cosas se manejan diferentes y vemos que los seres de allá son demasiado proteicos. Pero de todos modos, en esta inmensidad de mundo distinto, vamos a tener que encontrar una división. Y una división es totalmente oscura. ¿Cuál es esa dimensión? La dimensión que surge cuando uno se pregunta, ¿y entonces qué hacía Dios antes de hacer? Bueno, las cosas se complican muchísimo y sin embargo ahí empiezan también muchos mitos. Cuando se nos habla de una época, un tiempo en que las cosas no eran y simplemente se habla de un ser y de un ser de cuya naturaleza va a surgir todo lo demás. Pero si no hay nada, ¿qué parámetros tenemos entonces para calificarlo de algún modo? A veces hay unos mitos. Yo quiero señalar uno, no de Mesoamérica, sino de los huitotos, en América del Sur, en el Amazonas, que dicen que Ñanderú, su dios creador, ahí estaba, y estaba con un bastón en la mano, pero lo sostenía en alto. Y de repente se le ocurrió dar un bastonazo en el suelo. Ya hizo, y ya empezó todo a moverse. Entonces, si distinguimos las dos etapas, vamos a ver la dimensión del ocio divino, cuando no hay acción divina, cuando nada se produce, cuando nada es trascendente. Y luego una zona que es ya la dimensión mítica, que es desde que las cosas empiezan a ser hasta que tienen un final. No vamos a hablar de la naturaleza de este tiempo. Me hubiera gustado tal vez 2, 3 ideas, pero son naturalezas muy distintas. Pronto va a aparecer un artículo en inglés. No, ya apareció en inglés, va a aparecer en español sobre estas dos dimensiones del ecúmeno y del anecúmeno. Pero por lo pronto vamos a señalar que esta gran dimensión mítica es muy tranquila en un principio. Tenemos que el mito empieza por lo regular suavemente y va aumentando y aumentando y aumentando de tono hasta que se vuelve esto un verdadero desastre. En muchos de los mitos actuales se usa la palabra en español desmadre, que ya no se aguanta la situación. Y entonces es cuando se nombra a un jefe que pone orden. Según cada mito, tiene su jefe. Tenemos desde el conejo, tenemos en otros mitos a Poncho Pilatos, tenemos, en fin, varían mucho los personajes, pero siempre hay un jefe que pone orden a todo. En los mitos antiguos, este jefe es el sol. Y luego viene el castigo. Todos aquellos seres tan desordenados mueren. Y luego todo empieza a existir. Entonces ya tenemos más elementos, cuando menos hipotéticamente. Vamos a ver qué es lo que sucede. Primero, ese otro tiempo distante, muy distante,
cuando apenas empieza Dios a obrar. Nos dicen los choles, hubo un tiempo antiguo, tiempo sin tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene las características del tiempo que nosotros conocemos del de aquí de la Tierra. Entonces, en este tiempo sin tiempo, el mundo fue formado de la oscuridad líquida. Tenemos otra vez este mundo acuoso y esta oscuridad. Por el Padre-Madre, aquí ya estamos viendo que la divinidad ha adquirido personas. Y el Padre-Madre empezó a obrar antes de que el sol existiera. O sea que el sol es una de sus criaturas, de sus creaciones postreras. En este tiempo en el que las palabras carecían de significado y las cosas aún no tenían nombre. Apenas todo se está formando. Esta definición del tiempo sin tiempo la encontramos en García de León, un brillantísimo lingüista, historiador, etnógrafo. No podemos decir a qué se dedica este señor porque anda de un lado para otro, pero en todo se distingue y, por cierto, no voy a hacerle propaganda, pero tiene recientes obras muy, muy importantes en el Fondo de Cultura Económica. Entonces, en este tiempo nos habla de una divinidad indefinible. Es la primera etapa, que empieza apenas a obrar. Y luego empieza el espacio mítica, la vida feliz de los dioses. Se nos habla de un lugar, muchas veces, que en náhuatl se llama Tamuanchan, un lugar muy agradable, viven ahí los dioses tranquilos, las diosas, algunas de ellas, están tejiendo. De Xochiquetzal se dice, por ejemplo, que tiene a su cargo un montón de criados y de bufones que siempre le están entreteniendo. En fin, todo es muy, muy tranquilo y muy agradable, cuando de repente algo pasa. Siempre se nos atraviesa el pecado. Ya con el pecado todo empieza a trastornarse. ¿Cuál es en este caso? Ella tiene muchos pretendientes, pero obviamente para que no pase nada no le hace caso a ninguno. Y entonces de repente uno se la roba y ya empieza a desarrollarse toda la historia. En otros mitos se nos habla que hay un jardín muy grande donde están todos los dioses y que en ese jardín hay un árbol. Curiosamente, Dios Padre y Diosa Madre les dicen, de ese árbol no vayan a cortar las ramas, no lo vayan a herir. Bueno, ya tenemos entonces de qué hablar. Los dioses cortan el árbol, cortan las ramas, o punzan el árbol, o lo hieren de algún modo. Los mitos varían mucho. Y entonces el árbol empieza a sangrar. Lo tienen ustedes en medio, el árbol de Tamuanchan, que en este caso, en esta representación, está totalmente cortado y empieza la hemorragia a salir rematada en joyas de jade. Una característica que vamos a notar desde ahorita, las flores de este árbol son muy diferentes entre sí. ¿A qué se debe esto? Vamos a entender que el tlacuilo, o sea, el pintor, no pretendía pintar algo naturalista, sino pretendía significar algo. No es el único caso, nosotros tenemos en la actualidad muchos casos semejantes. En el aspecto religioso,
El cristianismo tiene mucho de esto. Por ejemplo, ¿cómo se representa a la Virgen María? Se representa como una jovencita judía, o muchas veces decanta mucho hacia el rubio, pero en fin, una jovencita hermosa que tiene un niño en los brazos. Es como si a una persona real le pegara la luz, rebotara la luz en los ojos del pintor y el pintor simplemente siguiera aquellos contornos y nos diera la imagen. Pero hay ocasiones en que no es esto. Se nos representa un pozo y este pozo significa María. O se nos representa una escalera y la escalera arriba tiene nubes y es María. Pues sí, es otra pintura de María y de la escalera al cielo, la de un objeto. Bueno, sí de un objeto, pero vamos a encontrar mucho esto, muchísimo. ¿Cómo es el árbol cósmico? Lo pintan de muchas maneras, pero algunos quieren decir una cosa y otros quieren decir otra. En este caso, el árbol está representado porque tiene muy diversas flores. Es una de sus características. Incluso hay poemas que hablan y dicen Nepapanxóchitl, no pluralizando la palabra Xochitl porque no tiene, no es pluralizable en el náhuatl antiguo. ¿Quiénes son los que hacen esto? Ixnextli, Xochiquetzal, Itztlacoluqui, Huehuecoyo, Tixcuina, Tezcatlipoca, Tlazolteotl. Todos estos dioses son los pecadores. Son los que rompen el árbol pese a la prohibición. Y entonces reciben una sentencia. Y la sentencia es: irán a vivir sobre la superficie de la tierra y bajo la superficie de la tierra. Ya tenemos ahí una nota. Y vamos a ver otro mito. No nos cuenta lo mismo porque los mitos están contando todo con una cierta libertad de expresión. Las aventuras cambian, lo que importa es el sentido profundo. Entonces se nos dice simplemente que todos los dioses que estaban en este lugar de Tamuanchan quieren tener a alguien que les rinda pleitesía, igual que ellos rinden pleitesía a Dios Padre y Diosa Madre. Si ellos lo hacen, ¿por qué no va a haber otra gente que lo haga en beneficio de ellos? Y entonces les dicen, ¿quieren eso? Se van a la superficie de la tierra. Muchas veces incluso cae un cuchillo de piedra, se rompe y de cada uno de los pedazos se hace un dios expulsado de Tamuanchan. Son muchos mitos los que se refieren a algo que es básico. Los que están felices en este lugar cometen algún pecado, no necesita ser el mismo, el padre y la madre los expulsa y el resultado es que están destinados a la tierra, a la superficie de la tierra y a la parte inferior de la tierra. Cuando Michel Krolich empezó a estudiar este mito, muchos colegas lo criticaron. Dijeron simplemente que estaba dándole demasiada importancia a un mito que estaba simplemente inspirado en la Biblia, que era un mito colonial. ¿Cómo era posible que él le diera un valor cosmológico cuando todo esto era simplemente una mala copia de la expulsión del paraíso? Y él se defendió. Y una de las defensas es simplemente esta. Hay muchos códices
anteriores y posteriores a la llegada de los españoles que están representándonos este árbol sangrante. No es un mito que hayan inventado después de la llegada de los evangelizadores. Ellos tenían un mito paralelo. ¿Por qué? Bueno, simplemente es un fenómeno que se da en muchos otros mitos, que hay mitos paralelos en distintas culturas y que hasta ahorita no se ha contestado por qué es, o se ha contestado dentro de la visión psicoanalítica por estas ideas que tiene el ser humano, dicen los que siguen esa corriente, independientemente de la historia que han vivido. ¿Cómo le llamaríamos a esto? ¿Gracia? ¿Y a qué psicólogo se lo deberíamos? A Jung, exactamente. Entonces, precisamente, la base sería Freud, pero Jung es el que desarrolla esta idea hablando de estos paradigmas que se representan en mitos que son muy, muy semejantes unos a otros. Entonces dice, no debemos explicar todo por la influencia de los evangelizadores. Aquí existe este mito y veamos si tiene o no tiene razón. Ya vimos este primer árbol, vemos uno segundo que tiene otras indicaciones de que es el árbol cósmico. ¿Cuáles? Está rayado en diagonal con distintos colores. Tenemos a la derecha otro bastante distinto, pero de todos modos tiene las líneas en diagonal de colores. En otro caso tenemos un árbol que está hinchado, una ceiba, que en su carácter de ceiba está simbolizando la madre, el origen de las cosas. Incluso tiene un pequeño triángulo como vulva. Luego tenemos otro que está representando el Malinali. Y no nada más representa el Malinali, sino que lo representa con los colores que ya vimos, azul o azul verde, que sería más propio, contra el amarillo. La corriente que sube, la corriente que baja y la raíz en forma de cabeza de cocodrilo. Y seguimos viendo árboles. Aquí está otro colonial muy temprano del Códice Boturini, el árbol roto. Tenemos otro, Códice Nuttall, también herido, brota la sangre, sale el sol entre las ramas de los árboles y una mitad del árbol es amarilla y otra mitad es azul. A la derecha de esta tenemos otro del Feyerabd-Mayer en que la ceiba no nada más está representada como el árbol botella, el árbol borracho que dicen los argentinos, porque tiene forma de botella, sino que tiene las espinas de la ceiba. Más abajo hay otro que ha transformado la herida en un mensaje. Entonces, en la parte superior de la herida tiene dientes, el chorro de sangre sale como una lengua y de la lengua brota un humo o un aliento que nos están indicando que la lengua habla. ¿Qué es esto? Cuernavaca. No en este caso, pero en el topónimo de Cuernavaca tenemos precisamente este árbol que está hablando, Cuauhnáhuac. Tenemos otros, uno a la izquierda del Vaticano Latino 37-38, que tiene las flores diversas, otro que representa la diversidad de las flores con colores, otro que al sangrar claramente muestra el jade y el oro para indicarnos que se trata
el azul verde del frío y el oro del calor. Y abajo un felino, al parecer es un felino, que interviene, como en otro que ya vimos, en el mito de ruptura del árbol. Entonces tenemos que irnos a ese tiempo inicial. Ya están corridos. Y aunque no sea esto Mesoamérica, vamos a ver qué pasa un poco al norte. Un mito quiligua dice: Meltí, Dios Coyote Luna, creó el mundo, los caminos, los animales y los hombres. Repartió entre ellos los lugares donde debían vivir. Aún así, reinaba la discordia y peleaban entre sí. Lo meto aquí porque es una cosa muy, muy interesante. Cómo se escapan estas características del mito de lo que nosotros consideramos estrictamente Mesoamérica. A menos que consideremos, y esto es uno de los problemas actuales muy, muy interesantes, a menos que consideremos que debemos extender mucho más hacia el noroeste los límites de Mesoamérica. Hay demasiadas semejanzas, pero esto también resulta con América del Sur, sobre todo en la parte de los Andes. Todo esto hace un poco tambalear la idea de Mesoamérica. Nosotros que tanto la defendemos y de repente vemos que las semejanzas se nos desbordan, sobre todo en esta materia de los mitos. Y vamos a ver qué hace este señor que es el Sol. El padre y la madre lo designan a él el jefe del mundo, el rey del mundo. Como que la figura del padre y la madre, dioses, queda en una posición muy, muy alejada. Casi no aparece ni en oraciones, ni en templos, ni en nada. ¿Quiénes son los que aparecen? Los hijos. ¿Por qué? Simplemente porque están más cercanos a lo que el hombre está necesitando. La relación hombre-Dios es más fácil con los subalternos que con la cúspide. Entonces, esto hace que en el mundo haya un rey, pero se ya nombra el rey antes de la existencia del mundo. ¿Por qué? Porque él va a componerlo todo. Del principio de los dioses no hay una clara ni verdadera relación. Estamos leyendo el texto náhuatl de Fray Bernardino de Sahagún. Como ustedes saben, él no hizo los textos. Los textos están dictados por los informantes bajo un cuestionario, ese sí, pero es un cuestionario bastante amplio. Ni aún se sabe nada. Mas lo que dicen es que hay un lugar que se dice Teotihuacán, y ahí, de tiempo inmemorial, todos los dioses se juntaron y se hablaron diciendo: ¿quién ha de gobernar y regir el mundo? ¿Quién ha de ser sol? Y al tiempo que nació y salió el sol, todos los dioses murieron y ninguno quedó de ellos. Aquí se nos habla no nada más del surgimiento del sol, sino de la muerte de los dioses. Igual que muchos mitos actuales. Entonces vamos a tratar de entender esto. En primer lugar, ¿quién es este sol? ¿Es el primer sol o ha habido otros intentos de sol? Sabemos que hay un mito muy interesante, mal llamado leyenda. La leyenda de los soles es el mito de los 5 soles. Entonces, si nosotros vemos la leyenda de los soles en distintas versiones de las fuentes, vamos a encontrar que no en todas hay una exactitud del orden de los soles, del tiempo que duraron.
pero siempre se nos habla de una secuencia, de un sol que va cayendo porque otro ocupa su lugar. Entonces la fórmula sería un sol X, para no caracterizarlo. Un sol X es el que va a gobernar. Gobierna muchísimo tiempo, es derrocado por otro. Es una época intermedia de caos y viene otro. Y ese le pasa lo mismo, ya ese le pasa lo mismo, ya ese le pasa lo mismo, y tenemos que en un momento dado viene el último de todos, y la fuente dice no habrá otro más. Ese último sol es el quinto. ¿Qué nos están diciendo las fuentes con esto? No podemos entender claramente. El que sean diferentes la secuencia y las características no nos importa. Lo que más nos importa es por qué nos hablan de estos soles anteriores. Y empezamos a ver que en estos mitos empiezan a surgir algunos elementos extraños, entre ellos los colores, porque los soles, los 5 soles, tienen 5 diferentes colores. Entonces ya esto nos orienta. ¿Por qué? Porque los colores nos están diseñando una superficie de la Tierra que tiene precisamente una división que la conocemos con el nombre de quincunce. Y tenemos también un mito muy interesante que es el del diluvio. Aquí sí está muy apartado del diluvio bíblico. Es otra cosa totalmente diferente. En algunos mitos se nos habla, por ejemplo, de que aquel ser que vimos en el viernes, que era un cocodrilo, fue partido en 2, fue elevado, y que cuando estaba en lo alto, con toda la humedad que había llevado hacia el cielo, quiso unirse de nuevo y cayó sobre la tierra, provocando un gran diluvio. Entonces vienen otros seres que empiezan a corregir la acción que aquel había, de aquel diluvio, y levantan otra vez el cielo. Pero estos seres, para que el cielo no caiga, ponen 4 postes o 4 hombres. Estos 4 seres, que los mayas llaman Bacabob, se representan por ceibas. Pero de estas ceibas se dicen muchas cosas, entre otras, que son las portadoras del orden de los tiempos, que son las que dan las leyes sobre este mundo. Entonces, tenemos que pensar que son, como se dice en el centro de México, las vías de los dioses. Es por donde los dioses bajan del cielo o suben del inframundo, salen por la boca de los árboles y van a transformarlo todo con sus influencias, principalmente en forma de tiempo. Y nos hablan de otros mitos, por ejemplo, de otros soles, el sol de viento, en el Códice Vaticano, y que nos dice que al final todos los seres se convirtieron en monos, el sol de fuego, que se convirtieron en aves, el sol, aquí no concuerda con otros relatos, pero se trata de un sol que todavía necesita bastante análisis. Varía también este códice en cuanto a la naturaleza de los soles, y tenemos que recurrir a la mitología actual para ver qué es lo que se nos dice.
Y entre uno de los mitos está el de los tepecanos, recogido hace ya muchísimo tiempo por un investigador, Mason. Dice, andaba la barca nadando sobre el agua. El primer tope que dio en el suelo fue para el oriente, y luego se fue para el norte, y luego del norte para el sur, para el poniente, y luego del poniente al sur, y luego se fue otra vez hasta el oriente, otra vez, y luego subió al cielo otra vez de vuelta, y así se ajustaron, deberían ser, hay una incongruencia, eso lo encontramos mucho, los 5 golpes que dio en el cielo. Esto concuerda perfectamente con algo que ya habíamos visto anteriormente, los colores. O sea, nos está hablando de que el arca está marcando precisamente los 5 lugares que van a constituir el gran aparato por el que van a subir y bajar los dioses, subir y bajar las fuerzas para que el mundo funcione. Entonces, tenemos que compararlo con otros mitos. Guatácame, que es el héroe huichol, introdujo 5 granos de maíz, 5 frijoles y 5 sarmientos de calabaza para alimentar el fuego. Curioso todo esto. La Madre Tierra dice a Guatácame, guarda contigo 5 granos de maíz de cada color y 5 semillas de frijol, también de cada color. Se nos va aclarando. Aumenta el modelo con otros mitos. Vamos ajustándolos para entender cuál es el significado. Si tuviéramos nada más un mito, o que este mito fuera contado en 4, 5, 6 lugares de la misma manera, no tendríamos esta riqueza. Lo que vale es precisamente que se cuenta de muy distinta manera, y de esta manera podemos ir averiguando qué es lo que dice el mito en el fondo, precisamente por las variaciones que se van aclarando unas a otras. Y entonces tendremos el maíz, evidentemente es el grano que en otros mitos aparece como la sustancia. En correspondencia, el tipo tremendamente aromático, otro es apestoso. Entonces, están pareándose las cosas. ¿Qué es lo que se va a instalar en cada uno de los 5 lugares? Precisamente, se va a instalar el agua y el fuego. El frijol viene a ser el símbolo de lo frío, del agua, y el maíz viene a ser el símbolo de lo caliente. Entonces, los dos van a reproducir, el Malinali, van a reproducir la figura del Malinali en cada uno de los 4 extremos, la figura que se encuentra en el centro del mundo, en el Axis Mundi. Pero nos queda la calabaza. Para que haya fuego, necesita haber un zarcillo de calabaza. ¿Por qué? Porque es helicoidal. Los zarcillos de calabaza tienen precisamente esta forma de la cuerda que va descendiendo, dando vueltas. Entonces, ya con eso, Guatácame tiene todo. En el documento llamado Leyenda de los Soles, se nos habla que en el diluvio había 2 personajes,
Uno de estos personajes es Nana o Nene, y el otro es Tata, o sea, hombre y mujer. Y les ordenan los dioses construir también lo mismo sobre un tronco de árbol, una embarcación que los salve del diluvio. Y ellos se van y andan por todo el mar aquel del diluvio hasta que las aguas se van y el tronco encalla. Cuando se llega a la superficie, lo que se encuentra es un suelo muy lodoso, lleno de peces muertos, y no tienen otra cosa que comer. Lo más normal, toman aquellos peces, los asan, y cuando los asan, el humo sube al cielo, los dioses se molestan con el olor del humo, y entonces bajan, les cortan la cabeza, se las ponen en el ano y los transforman en perros. Y de ahí nacen los perros, de Tata y de Nene. Este mismo mito lo tenemos muy frecuentemente en todo lo que era el territorio mesoamericano y más allá hacia el norte. Pero no siempre es un perro, a veces se transforma en zopilote, a veces en mono, etc. Pero lo que vale en este caso es encontrar cuál es la causa de aquel castigo. Y buscando, encontramos entre todas las versiones una que dice de los nahuas, de Mecayapan. Cuando juntaron la lumbre, este es un mito actual, nuestro Dios se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando en la tierra. Olió que ya olía su ángel. Pues nosotros acá creemos que la lumbre es el ángel de Dios y por eso Él se dio cuenta que ya le estaban quemando su ángel a aquellos primeros hombres de los primeros tiempos del principio del mundo. ¿Cuál es el pecado? Si los dioses habían ordenado que lo masculino y lo femenino, lo frío y lo caliente no se debían juntar, ahora se está tomando una sustancia fría, húmeda, muerta, y le ponen una sustancia sagrada, caliente, que es el fuego. ¿Qué es lo que hacen? Echan a perder, corrompen el fuego. Y esto indigna a los dioses. Pero también nos está diciendo una cosa. En este mundo, en la superficie de este mundo, está perpetuamente existiendo esta combinación que no debiera ser, pero gracias a la cual todos existimos. La combinación de lo frío y de lo caliente. Castigamos a los que lo hicieron y ya quedamos tranquilos, porque disfrutamos de esta existencia. Esta es una de las representaciones, ya la había mostrado antes, de los 5 soles. Uno de ellos, precisamente el quinto sol, es el que está en el centro. ¿Cuáles son sus nombres? 4 lluvia a la izquierda, 4 viento a la derecha, 4 agua abajo, 4 tierra a la derecha. El elemento ígneo está curiosamente en lluvia, porque es lluvia de fuego. En el centro, 4 movimiento. La idea es clara, nos está dando los 4 colores de los 4 rumbos. ¿Y qué hace entonces la figura del centro? Es la que ocasiona, una vez que ya está implantado, está implantada la base del movimiento, producir el giro.
producir el giro levógiro que hace que del este venga después el norte, venga después el occidente, venga después el sur. Este movimiento levógiro es el que crea días y noches, el que crea en términos generales el tiempo. ¿Cuál es la razón? Porque aquí casi todo sea, no me voy a meter en este problema, que es muy complejo, movimiento levógiro, tal vez en última instancia, lo que sucede con algunos fenómenos naturales que se pueden observar. Si ustedes en un recipiente que tiene resumidero lo llenan de agua y destapan aquel resumidero, el agua corre, pero no corre directa, a menos que ustedes estén situados exactamente en el Ecuador. Pero si se sitúan unos cuantos metros al norte o unos cuantos metros al sur, el movimiento no va a ser el mismo. No se resume así todo el agua, sino que da vuelta. ¿Para dónde da vuelta? En el hemisferio norte, con movimiento levógiro. ¿Para dónde da vuelta en el movimiento sur? Con movimiento dextrógiro, como si fuera un reloj. Bueno, esas son simplemente especulaciones, no sabemos de dónde viene esta idea, pero sí quiero indicar que la dirección del giro es fundamental en la tradición mesoamericana. Entonces vamos llenando esto. Viene la muerte de los dioses. Y uno de los mitos nos dice precisamente aquel que empieza en Teotihuacán, que después de que sale el sol, todos los dioses les dicen, bueno, está bien, cumple tu trabajo, cumple tu deber, muévete. Es la función principal, traer el movimiento. Y el sol dice, no, yo no me muevo. No me muevo hasta que todos ustedes sean sacrificados. ¿Por qué? Porque él mismo fue sacrificado. Y el sacrificio del sol se centra aquí como una acción que es precisamente el modelo. El sol fue un ser que se arrojó en la hoguera y después de haberse arrojado en la hoguera se fue al mundo de la muerte. Estuvo un tiempo en el mundo de la muerte y volvió a surgir por el oriente. Incluso no sabían los dioses por dónde iba a salir. Y todos se preguntan, entre los huicholes, esto es interesantísimo, cómo se están preguntando y cuál es el que adivina por qué rumbo va a salir el sol. Y gana, obviamente siempre, en todos los mitos, el que dice va a salir por el este. Sale el dios por el este, pero sale ya con algo que ha obtenido del mundo de la muerte. En algunas ocasiones se llama su riqueza. O sea, al morir el sol y al estar en el mundo de la muerte, sale enriquecido. Y esa riqueza, dicen otras fuentes, es una capa de plumas amarillas. Claro, el sol entra como simple Dios. Cuando sale como criatura. Es la primera criatura de este mundo. Porque ya no es el sol, ya es el Dios ya no es solo el Dios, ya es el Dios con una cobertura, con una cáscara, con algo que es riqueza, porque en el fondo del cosmos se obtiene la riqueza, es donde están los seres ricos, los que guardan toda la riqueza. Entonces, él sale ya luminoso, sale con su capa de luz y entonces
Todos los demás tienen que seguir su ejemplo. Y empieza el sacrificio general. Mueren todos los dioses. Y al final uno se rebela, no quiere morir, lo persiguen, pero es el que nos va a dar una clave muy interesante. Él se llama Xolotl. Y lo persiguen hasta que lo toman, lo capturan y entonces lo matan, pero al estar huyendo, él va adquiriendo otras personalidades. Xolotl se hace doble mata de maíz, maguey doble, por fin se convierte en un animal que se va a llamar Axolotl. La figura definitiva que él obtiene cuando lo mata. ¿Qué quiere decir Axolotl? Xolotl del agua. Y corresponde a un animal en el que se puede ver muy raramente una transformación. Por eso Xolotl es el señor de las transformaciones. Cuando este animal está en condiciones muy especiales, deja de ser un adolescente y se convierte en un adulto. ¿Qué quiere decir esto? Que es un animal que tiene una característica rarísima, la neotenia, que puede reproducirse antes de ser adulto, cuando todavía tiene branquias, cuando todavía es un animal que vive dentro del agua, puede vivir dentro del agua. Si es adolescente y ya puede reproducirse, ya para que se apura, ¿verdad? Sería puro gasto llegar a la adultez. Entonces, lo que pasa es que en otras condiciones, cuando se transforma este animal, llega a ser salamandra, la salamandra tigrina. Bueno, tenemos otros mitos, muchos otros mitos, en el que nos cuentan lo mismo. Fulano de tal hace tal y tal y tal y tal, y de repente muere, y después de la muerte se convierte en tal cosa, y desde entonces hay estos seres. Uno de ellos, por ejemplo, es un sacerdote muy piadoso, está colocado dentro de una piedra cilíndrica, obviamente en la superficie de la tierra, haciendo oración todo el tiempo. Las diosas, 3 diosas se asoman en el cielo y dicen, ¿qué penitente es este? Vamos a tratar de tentarlo a ver si lo sacamos de su penitencia, y mandan a una y efectivamente el pobrecito aquel es sacado de su penitencia. Obviamente se comete un pecado y entonces otro dios llega y lo decapita. Este dios se llamaba Yapan. Yapan nos lleva a un color muy oscuro. Entonces le cortan la cabeza a Yapan. Desde el momento en que le cortan la cabeza, hay alacranes. Pues sí, imaginemos al pobre sacerdote aquel que se llama Yapan, que levanta los brazos, un animal con los brazos levantados y que no tiene cabeza, pues el alacrán. Y otro que va pasando por ahí con toda irreverencia, agarra la cabeza, se la pone sobre la propia, y entonces en ese momento también sale el sol, y ¿qué le pasa al pobre? Queda como un chapulín de doble cabeza que se llama precisamente Tzonteconmama. O sea, así se llama ese chapulín después. O sea, que es la especie de chapulines que parece que tienen doble cabeza. Entonces, se nos dice, el que le corta la cabeza es el que después será convertido en venado. Bueno, ¿de qué estamos hablando entonces?
Estamos hablando que todos los seres, todos los dioses se mueren, al morirse evidentemente se van al mundo de la muerte y salen de allá con su riqueza, encascarados. ¿Pero qué quiere decir entonces encascarados? Que ya pierden toda capacidad de transformación. O sea, como mueren en ese momento, así se quedaron. Como estaban en el momento en que sale el sol, se secan, se cristalizan. Y entonces todas sus características, incluidas obviamente las del último momento, a través de las aventuras divinas, van a constituir las esencias de las criaturas. Porque los dioses entran como dioses, pero salen como creadores criaturas. Cada uno de ellos va a crear una especie o una clase. Entonces, ellos quedarán condenados a vivir sobre la superficie y bajo la superficie de la tierra. O sea, quedan condenados por aquella cáscara, a que la cáscara muy dura, pero se rompe, se fragmenta. Entonces todas las criaturas, unas antes, unas en un día, otras en siglos, pero todo se rompe y el interior divino va al mundo de la muerte para volver a salir y para meterse en otra cáscara de la misma especie, exactamente de la misma especie. Entonces, esto explica a los hombres perfectamente cómo todas las criaturas del mundo están destruyéndose, muriéndose, pero siempre hay una descendencia que puede tener cualidades diferentes, pero cualidades esenciales que son precisamente aquellas que las marcan como especies. Es un pensamiento bastante lógico. Pero para esto se necesita crear toda una cobertura bellísima de aventuras que guarden el secreto de la vida y de la muerte, del ciclo de la vida y de la muerte de todas las criaturas. Porque los dioses mueren, pero nunca dejan de existir. Simplemente pasan a otra etapa, la etapa de la muerte. Y la parte interior de cada ser no muere, la parte divina no muere, simplemente se va a dar una vuelta, hace un movimiento cíclico. Entonces, vamos a ver qué pasa en ese lapso, porque habíamos dividido, bueno, no voy a divisiones, simplemente está en el cuadro, pero hay una parte de la etapa mítica que es la limitánea, es la que está rozando con el anecúmeno, está rozando en tiempo-espacio con el ecúmeno. Esta parte limitánea es la que ordena las cosas y crea el tiempo y establece las leyes de este mundo. Todo eso lo hace el Sol. Y de esto no hay una lista grande que especifique toda la legislación. Trataré dentro de algún tiempo de hacer una, tengo aquí una pero muy muy pequeña, de aquellas transformaciones que el Sol produjo. Primero, los dioses del ecúmeno han de morir para transformarse en criaturas, ya lo vimos. Todos los seres han de estar cubiertos por una cáscara en el ecúmeno, la cáscara se gasta y se destruye. De la muerte y del deterioro de la cáscara, el primer caso es el del Sol. El Sol
todos los días muere y todos los días nace. Incluso en la cosmovisión estrictamente maya, se pudre totalmente en el mundo de la muerte y vuelve a surgir limpio ya como un nuevo ser. Entonces, el sol es el que pone el ejemplo. La muerte de todos los seres y el trabajo de todos los seres. ¿Por qué? Porque para que un ser viva sobre el mundo, tiene obligación de trabajar. Y esto, claro, comprende a todas las criaturas, pero también a los dioses. ¿Por qué? Porque el sol es el primero en trabajar. Trabajar incluso como cargador, no me voy a meter en el concepto de cargador, pero todo lo que corresponde al tiempo está representado por esta unión del cargador y la carga. El sol trabaja. El trabajo en el ecúmeno cansa y los seres gastados han de reponerse con el alimento y el descanso. Aunque sean dioses, tienen que alimentarse. ¿Quién los alimenta? El hombre, que es el ser creado específicamente para alimentar a los dioses. Entonces es ahí donde se ve la necesidad de la adoración del hombre a los dioses. El Dios es un ser que necesita y el hombre es el que le proporciona un elemento específico, su trabajo con el cual lo mantiene, o su cuerpo mismo con el cual lo mantiene. Si no es esto, no funcionan los dioses sobre el mundo y el mundo se destruye. Se suprime la posibilidad de comunicación global interespecífica entre las criaturas, como lo era entre todos los dioses en la etapa de las aventuras divinas. Antes todos hablaban. En el momento mismo en que sale el sol y todos se cristalizan, no hay manera ya que se comuniquen más que intraespecíficamente, no interespecíficamente. Solo pueden hablar con los de su especie. El único que se exceptúa de esto es el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano está capacitado para comunicarse con los dioses. Y aparte de esto, con determinadas técnicas difíciles, pero posibles, el ser humano puede hablar con las cosas, con todos los demás seres. Pero para esto se necesita poder manejar lo sobrenatural, con poderes también específicos, tanto heredados como aprendidos. Los magos. Queda regulada la oportunidad de intervención de los dioses en el ecúmeno. O sea, no cualquier dios viene a hacer lo que le da la gana aquí en la tierra. Todos tienen que trabajar aquí, pero con orden. ¿Por qué? Porque el sol establece una ley que se llama calendario. Entonces, con el calendario se forman en filas y van actuando cada uno cuando le toca. Entonces forman, por ejemplo, 20 dioses que son los 20 dioses del mes, con una figura particular. Y por otro lado están los 13 dioses. Se une uno del 20 con uno del 13, se juntan, hacen un solo dios, trabajan, se van, se separan, se vuelven a formar, pero a la cola. Y así siguen. Y no se pueden combinar entonces hasta que han pasado 260 vueltas. Entonces, los tránsitos entre el ecúmeno y el anecúmeno deben ser hechos por los portales
y en los ciclos establecidos. No sigo ya, las leyes del sol son otras más. No sigo, simplemente vamos a hacer una síntesis. ¿Quiénes son entonces los personajes de los mitos? La aventura mítica encubre como animales, hombres animales, los hombres de antes, así se dice, los ancestros o simplemente los hombres de otra época, a los dioses que en la etapa procesual del mito son seres proteicos cuyas formas definitivas se adquieren en el momento final y son solidificados por el sol. Al perder su calidad proteica para transformarse en criaturas, ya no podrán comunicarse interespecíficamente. Vamos a señalar dos pequeños casos. Un mito mije, porque antes hablaban todas las cosas, sí, antes de que saliera el sol. El venado, el temazate, o sea, el venado pequeño, el jabalí, se llama jabalí, no son jabalíes en realidad, no, son pecaríes. La piedra, el palo, el agua, todo hablaba, hasta que salió el sol. ¿Qué dice el mito triqui? Después del diluvio. Aquí no se va a hablar de los dioses antiguos como dioses, sino como niños. Todos eran niños. Los niños salieron y vinieron a vivir otra vez a Copala, pero se volvieron ratones y no sabían hablar palabras. O sea, un grupo de niños se hizo ratones, ya se les acabó la palabra. Después se volvieron changos y tampoco sabían hablar palabras, o sea, es otro grupo. Después se volvieron hombres y ya podían hablar palabras. Entonces la palabra es una de las características básicas del ser humano, porque es precisamente cómo puede comunicarse con los dioses. Entonces, en otro lugar, hay un mito triqui muy bonito también como este, pero dice, cuando sale el sol, las voces se les fueron a la panza. Y entonces, hablando desde la panza, pues nada más rugen o nada más, pero no hablan, ya no pueden hablar. Hay muchos mitos de estos, muchísimos que nos hablan de cuando estos seres pierden toda posibilidad de hablar como los hombres. Entonces, ¿a dónde van los dioses una vez salido el sol? Algunos de los dioses tienen, a partir de la creación, la función de elementos de aquel aparato enorme, meteoros, dinamizadores del aparato cósmico. Por ejemplo, los 4 pilares cósmicos. Ahí tenemos a 4 dioses en la parte superior, representados en el Borgia, son varios códices que los tienen, sosteniendo el cielo. Son los Bacabov de los mayas, en este caso no son mayas. Los meteoros luminosos, como es el rayo, los meteoros acuosos, como la lluvia, en fin. El fuego, el agua, los guardianes, o sea, hay dioses que se vienen a instalar al mundo para convertirse en chanes, en plural, chaneque. Perdonen que todo lo diga en náhuatl y no en otras lenguas indígenas, porque mi ignorancia es mucha. Los chaneque es plural de chane. ¿Qué quiere decir chane? El dueño, el que posee. Son los que guardan los manantiales, son los que guardan los ríos, los árboles, los que están en las distintas partes de la naturaleza para evitar que los hombres hagan un mal uso de las cosas. En fin, otros de los dioses se hacen, ya lo vimos, criaturas, ¿como qué?
como las estrellas, como los astros, como los animales, los vegetales, los minerales, los elementos, toda criatura. Otros tienen una función muy rara, quedan como ancestros o padres, madres, o sea, son guardianes, pero guardianes de su propia especie. ¿Cómo podemos identificarlos? A veces son mucho más grandes que la especie, a veces son muy blancos, otras veces tienen una coronita de oro. En fin, viven en todas partes, pero básicamente en el monte sagrado, desde donde controlan que nadie haga mal uso de su especie. Cuando se ofenden, se van. Y entonces toda una región queda desprovista de esa especie. Lamentablemente en nuestros días esos mitos abundan. ¿Por qué? Es la forma que se tiene de explicar que las especies lamentablemente van desapareciendo de muchas regiones. Otros de ellos se hacen flujos periódicos o irruptores en el mundo, tiempos, fiestas, catástrofes, digamos cometas, eclipses, días, meses, años. Otros de ellos quedan instalados en los umbrales del mundo con salida y entrada del ecúmeno al anecúmeno constantemente. Por ejemplo, los peñascos. Curiosamente, esto es muy importante. Bernal, porque representa a un dios que quedó ahí también vigilando. Y esto es muy frecuente, obviamente, en el mundo andino, no nada más en Mesoamérica. ¿Por qué? Porque allá tienen una cantidad enorme de montañas. O quedan como huemas. Están ahí, por ejemplo, los dioses patronos, estos que cuidan a sus especies, muchas veces están dentro de las piedras. ¿Cómo se sabe que están ahí? Simplemente porque tienen una forma especial, los hombres las identifican, las levantan, saben que dentro hay gigantes o enanos. Muchas veces se les concibe como gigantes o como enanos, y entonces se les puede tener, por ejemplo, entre los otomíes, en la casa, en canastas especiales, muy bien atendidos, alimentados, porque se les hace ofrenda. Los domingos se les cubre muy bien que no les dé la luz, los llevan a la iglesia, oyen misa y ya los regresan a su casa. ¿Sí? Está muy presente esta idea, mucho más presente de lo que se cree. Otros, por último, son residuos del tiempo mítico, como este gigante. ¿Dónde andan? Ocultos en la selva, como monstruos, como fieras, como gigantes, algunos de ellos incluso con los pies volteados hacia atrás, cosa que representa un gran problema para los cazadores que siempre se despistan porque no saben para dónde van caminando estos seres. ¿Cuál es el resultado? Que todo tiene alma y con todo se tiene que tratar como un ser con alma. Todos tenemos que disponer de determinados seres, pero le está permitido al hombre usar de esos seres con moderación, incluso con prohibiciones muy establecidas de ir más allá de esos límites. Les voy a poner un ejemplo. La sirena,
que aunque la representen ahora con la figura muy europea, ya existía como concepción antes de la llegada de los españoles. Algunas veces no es pez, sino serpiente, pero tiene esta idea de guardiana de los peces. Si alguien pesca y lleva los peces a su casa, tiene que usar aquellos peces como comida para su familia. Si la lleva a la otra familia, que no es la legítima, queda endeudado por todos los hijos de la sirena que mal usó. Si vende los peces, aquello también constituye una deuda. Y esas deudas a veces tienen que pagarlas con la vida de sus propios hijos. O sea, es muy estricto esto. ¿Qué es lo que nos dice Madsen de aquí del sur del Distrito Federal? Dios dio alma a los animales, a los árboles, a las piedras, a las montañas, a los ríos, a los arroyos también. Todo lo que Dios hizo tiene un alma espiritual, porque nada puede vivir sin espíritu. Todo tiene alma. ¿Qué es lo que nos dice de esta última pincelada? Un gran investigador peruano, muy amigo, ya fallecido, Inchaustegui. Inchaustegui nos dice acerca de los mazatecos. El Tepezcuintle era un bandido y estaba preso. Cuando Jesucristo le hace el sol, cuando Jesucristo apareció, cuando el sol salió, se hizo un alboroto general, claro. El cautivo aprovechó la confusión, logró escapar de la cárcel y se escondió en una cueva. Resultado, esta fue la última pincelada. Hasta hoy los tepezcuintles hacen de las cuevas su refugio. El cuento nos lleva, luego, no es cuento, parece cuento, pero no es un mito, que nos habla de esta última pincelada de un Dios en el momento de convertirse en criatura. ¿Y qué pasa cuando se va a utilizar una criatura? En este caso, cuando se va a sacar el aguamiel del nopal, del válgame. Sería un aguamiel muy raro. Del maguey. El maguey, no sé si todos sepan, tiene que crecer hasta el último año de vida, y cuando ya va en el último año de vida, la parte central está mucho más gruesa, y eso indica que no nada más vienen las pencas últimas que salen en el centro, sino que va a brotar el tallo florífero que se llama quiote. Entonces, como ustedes comprenderán, ese quiote gasta una cantidad de azúcar tremenda para poder elevarse y crear flores y crear semillas. Entonces lo que se hace es castrar al maguey. En vez de ese quiote se hace un hueco y queda como una olla. Y entonces todo lo que destila de azúcar, de agua azucarada, se va juntando dentro. El hombre llega, saca el aguamiel, pero tiene que usar un instrumento para raspar toda la cicatriz que se forma, para que vuelva a destilar y para que vuelva a instilar, y para que pueda recoger al día siguiente. Entonces, lo que pasa es que en el momento de aquel ejercicio, las manos tocan la superficie interna del maguey, y esto puede producir
algunos problemas, algunas enfermedades, sobre todo cutáneas. ¿Cómo se hace para evitar estos problemas? Decirle al maguey simplemente, no me dañes, tengo necesidad de hacerlo. Con un discurso que usa indistintamente el tú y el usted, que es muy frecuente, vamos a ver qué se le dice. Discúlpame que en este momento te voy a cortar y perforar su seno. No quiero que te sientas porque te voy a herir y por lo tanto no quiero que me causes enfermedades como comezones, hinchazones, calenturas y otras enfermedades que pueden venir de ti. Por eso, maguey eterno, dueña de las comezones, te ruego y te hago ofrendas antes de herirte, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, se habla. En este caso no se entiende el lenguaje del maguey, pero cuando menos se le puede orar como aquel que ora a los árboles y les dice, no tengo sangre, no tengo color. O sea, no te me vengas encima queriendo beber mi sangre, yo no tengo sangre, tratando de engañarlo en la oración. Todo esto vamos a encontrarlo en el siglo XVII, explicado precisamente por Ruiz de Alarcón, Hernando Ruiz de Alarcón. Dice, el fundamento que para esto tuvieron fue una tradición que corría entre los indios, es a saber, que había dos mundos o dos maneras de gentes. El primero, en que el género de hombres que hubo se transmutaron en animales y en el sol y en la luna, y así el sol y luna y animales atribuyen ánima racional, hablándoles para sus hechicerías, como si entendiesen, llamándolos e invocándolos con otros nombres para sus conjuros, como más largamente se dirá en su lugar. O sea, antes había hombres, pero eran otros hombres de otro siglo, o sea, de otra época. Y para fundar la adoración del sol cuentan una fábula al modo de Metamorfoseo de Ovidio, que refieren brevemente. Dicen pues que para transformarse los de aquel siglo en las cosas que ellos mismos habían de ser en el segundo, habiendo de ser la transformación según los méritos de cada uno, se mandó a hacer una muy grande hoguera para que después de muy encendida, probándose en ella, adquiriesen méritos para la dicha transformación con ley establecida que por medio de aquel fuego alcanzarían honra y excelencia y quedarían señores de lo superior en el siglo segundo. Se está refiriendo particularmente a dos seres, a dos dioses. Los dos dioses que se lanzan en las dos grandes hogueras de Teotihuacán, y uno queda transformado en sol y otro queda transformado en luna. Entonces, tendríamos como características, en el tiempo-espacio del mito, las cosas son blandas. Primera, la salida primigenia del sol, calor y luz solares, tiempo-espacio mundano, solidificación. En el espacio del mito, aventuras divinas. En la salida primigenia del sol, cese brusco del mito. Los mitos se acaban abruptamente cuando sale el sol. Y captura de los dioses en el ciclo vida-muerte. En el espacio-tiempo del mundo, protoseres mundanos, salida primigenia del sol, creación de los seres mundanos, tiempo-espacio mundano, existencia de los seres mundanos en el ciclo vida-muerte. O sea, un resumen de lo que hasta ahora hemos visto.
¿Qué es lo que dicen los mazatecos refiriéndose a esta creación? Las cosas como están ahora, como están las plantas, para darle fuerza al enfermo. Todo viene desde el principio del nacimiento del universo, cuando se creó la naturaleza. Cuando apareció el día, todo estuvo preparado para resolver. Bonita manera de decir, desde aquí lo que está así, así queda ya definitivamente. Todo estuvo preparado para resolver. Todo se preparó antes de que hubiera vida como ahora. Todo tiene su lugar, todo estuvo arreglado para el momento que se aclaró, se iluminó. Todo ya estaba pensado cuando apareció el cielo en el mundo, que las hojas de las plantas tenían que ser medicinas, que tienen que ayudar al enfermo a que se recupere el espíritu. Entonces, tenemos otro esquema en que ya podemos ver con más seguridad este momento de la creación. Resultado, se provoca el ciclo de la vida y de la muerte. Aquí tenemos una imagen de un Dios que está representando la mitad de su parte derecha como la muerte, la mitad de su parte izquierda como la vida. Y todo gira así, las fuerzas masculinas de maduración, las fuerzas femeninas de germinación y de crecimiento. ¿Qué es lo que pasa? Tiempo de lluvia y tiempo de cosecha. Dentro del gran monte sagrado, que se caracteriza también por tener un gancho en la punta, porque esto quiere decir el monte del que salieron nuestros antepasados, Culhuacán. Salen del interior los corazones de las cosas, o sean los espíritus de las cosas, el agua y lo que se representa aquí como serpientes, la fuerza de la germinación. Al contrario, cuando viene la cosecha y se quema todo el resto no aprovechable, cuando se hace la rosa y quema, entonces el humo se transforma nuevamente en nubes y entra al depósito. Es unir y volver constante, todo a partir del eje cósmico, porque el monte sagrado está en el eje cósmico sobre el mundo de la muerte y en su cumbre está el árbol cósmico. Entonces los dioses murieron en las vísperas de la creación del mundo, no se destruyeron, fueron al mundo de la muerte y allá se transformaron. Las criaturas mueren, sin embargo, su parte sagrada se traslada al mundo de la muerte y de ahí es reenviada al ecúmeno. Los dioses se desgastan y mueren al realizar su trabajo en el ecúmeno. Sin embargo, al parecer, solo se daña y se destruye una capa que los cubre. Y entonces viene aquí una explicación de un tipo muy abundante, casi todos, digamos la mitad más o menos, es un cálculo absurdo, pero en fin, de los sacrificios humanos se hacían no para sacrificar hombres, sino para sacrificar a los dioses. Los hombres eran convertidos en vasos que guardaban dentro la sustancia divina de algún dios. Los vestían como aquel dios y el día de su fiesta lo mataban al dios en el cuerpo de una persona. ¿Qué es lo que sucedía? En el momento de la muerte, el dios va al inframundo, surge con nuevas fuerzas y entonces tiene vigor para existir otra vez en otro ciclo. Esa es la explicación de al menos una buena parte
de los sacrificios humanos. Tenemos en este momento media hora. Si ustedes gustan, pasamos a las preguntas. ¿Se oyó bien o se...? ¿Todo bien? Ah, bueno. Gracias, muy amable. Doctor, acá, al otro lado. Acá. Perdón. Yo quiero hacerle una pregunta. Sí. Bueno, yo quiero saber cuál es su opinión sobre esta icono del Malinali, la doble serpiente que se va entrelazando. Si tuviera como antecedente este mismo icono de Teotihuacán, de la serpiente que se entrelaza, enmarcando los murales de Atetelco. Sí, evidentemente la abundancia de representaciones es muy grande. En algunos casos está figurada la oposición con una figura distinta entre las dos serpientes. Algunas veces blanca, negra, algunas veces roja, azul, algunas veces, ya lo hemos visto, azul, amarillo. Son distintos símbolos. El azul amarillo corresponde precisamente al año. En algunas otras vendría a ser serpiente emplumada, serpiente lisa, pero siempre está representando la oposición de dos fuerzas que se entrelazan. En el Templo Mayor incluso se encontró una ofrenda en que hay 13 serpientes, el 13 es un número sagrado, 13 serpientes que están enlazadas, unas para un lado, otras para otro, ordenadas, formando un cuadro, de tal manera que representan la oposición del mundo. Los esqueletos estaban perfectamente conservados en esa posición que se llama precisamente Coapetlatl, o sea, la estera de serpientes, el petate de serpientes. Sí, ¿contestado? Sí. Doctor, yo quiero saber si en esta pluralidad de criaturas, entre los hombres existe algo así como sacerdotes o chamanes que tengan una condición dual como entre Dios y hombre, o todos los hombres tienen el mismo rango de ser. No, evidentemente no todos los hombres tienen el mismo rango. No podemos entrar en el problema de las almas del hombre, pero vamos a señalar que el alma más importante de todas, la identitaria, tiene a veces una calidad muy, muy superior a las otras. Hay una especie de donación divina, sobre todo cuando son cabezas de linaje. Pero aparte de esto, puede haber una adición de otras almas secundarias que crean poderes especiales, y algunos de ellos muy poderosos. El que ha estudiado esto bastante bien en el sureste de México es Mario Rus. No tiene que ver nada con el doctor Rus. Es un etnólogo y médico, investigador aquí en la universidad. Y él ha estudiado entre los tojolabales cómo se agrega un alma especial que es la que da poderes. En algunos casos incluso podemos pensar en el agregado de varias almas que son varios dioses poderosos y que permiten, por ejemplo, a los reyes, a los tlactoque, tener una fuerza tremenda. Recordemos, por ejemplo, que uno de ellos,
Axayácatl, cuando se va a retratar a Chapultepec, ahí está todavía ya muy borrado, pero está el retrato, está investido como Dios. Y es precisamente con el traje, entre otros, del dios Xolotl. No, perdón, del dios Xipetotec. Y hay otras veces en que está representado como señor de fuego. Y hay otras veces que está representado con características del dios de la lluvia. No es únicamente el atavío. Él puede usar esas prendas porque tiene esas almas adicionales que aumentan muchísimo su poder. Entonces, tenemos que entender que cuando era nombrado rey y ungido como rey, se le decía, ya no eres igual que nosotros. Ya no puedes incluso reírte como nosotros. Tenía que observar cierta conducta que ya lo hacía un ser humano, pero un ser humano con poder grande. Actualmente tenemos la separación muy clara de funciones sociales a través de almas adjuntas. Digamos, nace un individuo. En el momento en que nace, y me refiero aquí a la sierra, a las tierras altas chiapanecas, en el momento en que nace, se le asigna, el Señor del Monte le asigna un alma para que sea auxiliar de él, trocándole parte de él al animal de la que obtiene el alma. O sea, se hacen compañeros, un hombre y un animal. Entonces, vamos a suponer que sea un ratón. Bueno, pues su función social no será muy importante. Pero vamos a suponer que sea un colibrí o un jaguar. Sus atributos dentro de la sociedad lo hacen precisamente, al contrario, su alma compañera le da ciertos atributos en su función social. No es como dijera algún investigador que el hombre es tan próximo a los dioses que lo animalizan. No, al revés. El hombre necesita socializarse y para eso le dan un alma de la sociedad animal que vive en el monte sagrado. ¿Contestado? Sí, gracias. Sí. Hola. Sí, María. Alfredo, yo quería preguntarte si tú consideras que habría relación en esta cuestión de que todo tiene alma, hablando de la materia prima en el momento en que las sociedades crearon objetos de uso ritual. Si hay relación con el alma de estos materiales para ser seleccionados previo a su producción. Es Sí. decir, por ejemplo, para producir tanto una escultura en piedra o para producir algún elemento en madera, si tuviera una relación con esta alma. Sí, evidentemente. Tendrás tú que los objetos artificiales también tienen alma. Y para citar un caso particular, todos los objetos que tienen, todos los vegetales que tienen fibras basales duras, tienen como nombre sagrado y como Dios impuesto uno Malinali. Entonces, el nombre Uno Malinali es el nombre sagrado también de lo que se hace con fibras basales, por ejemplo, el calzado. Así viene en Hernando Ruiz de Alarcón. Las cuerdas, por ejemplo. ¿Contestado, María?
Doctor, el tonali, el tona, ¿es esta alma? ¿Qué significado se le puede dar? Y la otra es sobre el mito del Popol Vuh. ¿Cómo se ubica dentro de lo que usted nos ha dado en esta charla? Sí. Bueno, es el primero, ¿qué es el tonali? El tonali significa literalmente irradiación. Se refiere tanto a luz como a calor. El nombre del sol viene de esto mismo, del verbo tona, que es irradiar. Entonces el nombre del sol significa precisamente el que viene irradiando. El tonali es el dios del día que deja una partícula de sí mismo. Habíamos hablado que los dioses se fraccionan. Una partícula de ese dios del día, como es luz y la reparte el sol, se recoge en un recipiente de agua, que contiene agua, con el reflejo de la luz del sol en el agua. Entonces, con esa agua se bautiza al niño en los primeros días de nacido. Esa alma queda distribuida en todo el cuerpo, pero principalmente en la cabeza, y constituye, entre otras cosas, su destino que evidentemente se va a revivificar cada 260 días en que ese mismo tonali llega sobre la tierra. Eso, diríamos, es un alma de las más importantes. El tonali tiene muchas atribuciones. Además, esta investidura del alma del animal, en la actualidad, recibe el nombre también de tona, y tona está relacionada con el tonali. O sea, que en ambos casos es una nahualización de un dios que es el dios del día, y el dios que constituye el alma del animal, que se introducen en el ser humano para complementar funciones de naturaleza, muchas veces hasta fisiológica. ¿Contestar? Ahora, ¿qué vamos a entender con el Popol Vuh? El Popol Vuh contiene, entre otras cosas, bueno, la parte mítica del Popol Vuh, que se refiere a los gemelos, contiene todo un proceso de creación de los astros. El paso de los gemelos padres a los gemelos hijos, y luego la muerte de los hijos para su elevación al cielo. Ahí tenemos otros mitos aparte, entre ellos mito de migración, el mito de migración. Es muy complejo el Popol Vuh. ¿Está contestado? Sí, sí. Buenas tardes, Alfredo. Bueno. Siguiendo con la pregunta de María, en esta temática de los materiales, de alguna manera sus propiedades y demás, ¿podrías recomendarnos algo de bibliografía? ¿Se ha escrito algo de esto? No, yo no. Se escribe actualmente algo sobre papel, hay tesis que se hacen sobre madera, pero no recuerdo ahorita ninguno que haya atendido estricta. Se ha hablado mucho de la relación del jade con las semillas tiernas de maíz, pero no recuerdo ahorita. Sí, hay sobre papel. Sobre papel hay algunos trabajos, que obviamente el papel tiene la calidad sagrada del árbol. Sí. Y muchas veces se nota
este poder grande del papel cuando sirve para envolver objetos sagrados como cuchillos de sacrificio para que el cuchillo no toque directamente la mano del hombre. Se ve representado el papel que se le pone en medio. Sí. Aquí sí quedó mal. No, gracias. En la bibliografía del papel sí, luego lo veo. Sí es bastante. Pero hay tesis, incluso tesis lamentablemente interrumpidas, en que se iba a estudiar y hasta ahora no se ha continuado el papel a partir del descubrimiento en el Templo Mayor también de una ofrenda que estaba muy, muy bien sellada, de tal manera que se pudieron conservar objetos de papel, en el caso particular, objetos relacionados con el dios Tlaloc. Hay que pensar en que todos los dioses del agua y todos los dioses de la muerte están ataviados con vestiduras de papel. ¿Sí? Mil gracias. Aquí. Sí. Yo. Bueno, nada más continuando con lo de la tonal y el tonal. Sí. Usted mencionó que es una nahualización. Sí. Entonces, ¿son dos cosas diferentes o es lo mismo, la tonal y el nahualismo? Bueno, tenemos que, creo yo, que debemos hacer una distinción entre el término nahualización genérico y en los términos de nahualización específicos. Lo que pasa, llego a esta conclusión porque algunas veces en las oraciones, y en particular aquí estoy hablando de los Altos de Guatemala, aparece el término nahualizar, referido a la obtención del tonali solaz. ¿Contestado? ¿O desea ampliar? ¿Desea ampliar? Si le permite, por favor. El específico es de manera específica. En términos generales estoy usando la palabra nahualizar para referirme al tonalismo. Pero evidentemente hay el uso particular del término nahual para referirse a un poder particular de algunos seres humanos de externar una de sus almas, que no es precisamente el tonali o no necesariamente, para introducirla temporalmente en otro ser. Un perro, una gallina, un coyote, actuar dentro de ese ser y luego retornar a la persona. En este caso sería uno de los usos muy específicos de la palabra nahuali, y tendríamos con mucha abundancia relatos en el México antiguo, en las fuentes que se refieren al México antiguo y al México colonial temprano. Vuelvo a Ruiz de Alarcón en el colonial temprano, y en el antiguo pues tenemos entre otros el caso de este señor que era rey, era Tlactoani, en Churubusco, Huitzilopochtli. Y entonces este señor no quiso dar el agua al rey de México para aumentar el caudal de agua potable en la ciudad. Como respuesta, el rey de México lo mandó matar. Y en algunas ocasiones, él, para defenderse, se transformó en distintos seres con su poder de nahual. La última, pues ya no pudo y lo estrangularon. Sí.
Tzutzumazin se llamaba. Hola, doctor. ¿Perdón? Sí. Sí. Doctor, entonces el Tonalpohualli, de acuerdo que los niños tenían un destino, un alma, con el que nacían por su fecha de nacimiento, ¿o no? No, el Tonalpohualli se refiere a la lista de los días que precisamente se insertarán en el niño, no en el nacimiento, sino unos días después del nacimiento. El calendario se puede dividir en 20 días, en 13 días, en 7 días, según de lo que se trate. Aquí se toma la cuenta de 13 días. Entonces, si el niño nace en el día 2, puede escogerse el mejor tonali, el mejor destino, el día 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 13. Si nace en el día 12, pues ya nada más puede escogérsele el 12 y el 13. Si nace el 13, en ese día se le bautiza. O sea, mientras nace más temprano en la trecena, tiene el Tonalpouki más oportunidad de elegir el día para bautizarlo. El más favorable. Sí, está. Sí. Hola, maestro. Una pregunta. En relación con, por ejemplo, esta muerte y pasar por el inframundo para retomar fuerzas. Sí. En los mitos, por ejemplo, ¿qué papel tendrían entonces los enanos, los jorobados, por ejemplo, los acompañantes de Xochiquetzal? Bueno, en un caso, los jorobados son representados en este inframundo, ¿no salen de ahí? No. Ok. No están representados en el inframundo. Ellos operan en la superficie de la Tierra precisamente como chaneque. Son auxiliares incluso para volcar la lluvia sobre la Tierra, para producir los vientos, para producir el granizo. Por ejemplo, en la leyenda del Señor de Chalco se habla de un jorobado que lo meten a una cueva. Ajá. Claro. Y él es como comunicador, ¿no? Claro, es un ser afín a estos seres, pero no para que vaya al mundo de la muerte, sino que él se escapa al mundo de Tlaloc. Entonces, en el mundo de Tlaloc, él entra en comunicación, se mantiene allá todo un año, y al año siguiente que van a destapar la cueva, el jorobado sale vivo. Sigue vivo. Sí. Sí. Doctor, nuevamente, con alguna inquietud. El sol como jefe del ecúmeno, ¿no? Sí. Pero el Dios viejo es un Dios primordial, anterior al sol, como Dios del inframundo. ¿Qué función tiene este Dios viejo? El Dios viejo es el padre y madre de todos los dioses. ¿Por qué? El fuego está representando en este caso la transformación. Es el que transforma a todos absolutamente. ¿Dónde está? Está en todas partes, pero básicamente está en los Malinali, tanto en el central como en los 4 lados. Aunque sea Dios del fuego, vive también en el inframundo. El inframundo es muy frío. Y sin embargo, como él está en el eje, está también en el inframundo. Y ahí tiene otras características. Se le llama cuicuish, que se puede traducir como el tenábari, las sonajas del tobillo, o el cosquilloso, o el libidinoso, algo así. Bueno, entonces, ese Dios es
Cuando el sol se muere y se enfría para recoger, para obtener más fuerzas y está en el mundo frío de la muerte renovándose, él lo enciende de nuevo para que salga en el oriente. Es la función que tiene cuando está abajo. Pero el sol está también en la parte intermedia, es el sol, y también está en la parte alta del cielo, que es el sol, la luz azul. También se encuentra en los 4 extremos del mundo. Y de hecho está en todas partes, pero hay concentraciones de Dios solar en las partes más importantes del cosmos. ¿Sí? Una pregunta más por acá. Perdón, un agregado. Cuando se les da categorías de familiares para indicar la jerarquía de los dioses, se habla de que el sol es hijo del Padre Fuego. Doctor, y en este contexto, el tlacuache, el mito del tlacuache, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la función del tlacuache? El animal más importante del mundo, sí. El tlacuache es un ladrón. Entonces, es el animal que puede robar los 2 elementos, el frío y el calor, para traerlo a la superficie de la tierra. Todo estaba en el mundo de los dioses, y entonces él se lo roba y lo trae. Hay mitos que hablan del tlacuache como el que se roba el fuego, por eso se le pela la cola, porque trae el fuego con la cola encendida, o por eso se le hace la bolsa a la tlacuacha, porque en otros mitos se echa ahí la brasa. Y también se roba el pulque. El pulque. Ahora, ¿cuál es la relación real? Pues el tlacuache se roba el aguamiel. Como tiene mano ponible, dedo ponible, levanta las piedras que los tlachiqueros ponen para proteger el aguamiel. Entonces levanta la piedra de los magueyes y mete la trompa y se bebe el aguamiel. ¿Perdón? ¿Y tlachica? Tlachica, sí. Tlachica con la trompa. Sí. Sí. Perdón. ¿Por qué se utiliza la sangre del tlacuache cuando está vivo? ¿Por qué se saca para proteger a las personas? Por ejemplo, un trabajo que hice en la zona Mazahua. ¿Perdón? En un trabajo que hice en la zona Mazahua sobre brujería, sí. Me contaban, siempre cada casa casi tenía un tlacuache colgado para comerse o la carne ya sí. del animal, o que era mejor la sangre cuando acababa de morir para protegerse de la envidia de los demás. No sabría esta aplicación parcial, pero uno de los medicamentos más nombrados en la medicina antigua es la cola del tlacuache, que se usa como citóxico. Entonces lo que se hizo en el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales, aunque no fuera una planta, se estudió la cola del tlacuache, pero lamentablemente parece que los principios activos son demasiado lábiles y se perdieron. Hasta la fecha no se ha sabido todavía cómo funciona químicamente. Pero es un citóxico. Se daba muy frecuentemente a las mujeres en parto para que el parto fuera mucho más fácil. Sí. Creo que gracias. Ha dado la hora. Les agradezco mucho. Muchas gracias. grandesmaestros.unam